programa Hombro con Hombro, edición martes. Y de verdad que me da muchísimo gusto saludarles ya en esta tarde de martes, de esta tarde muy calurosa y muy rica, ya casi por finalizar pues este bello mes. Y pues recuerden que estamos transmitiendo desde la HR 1090 AM, parte importante de 5 Radio, comunicación efectiva desde 5 Radio. Y bueno, amigos, familia, pues hoy vamos a estar rifando una recarga telefónica. Si tú quieres participar en nuestra rifa, puedes mandarnos un mensaje vía WhatsApp al 22 48 70 50 en un horario de oficina. Digo, perdón, me estoy equivocando ya con el de la fundación. Mándanos un mensaje de texto para poder participar en la recarga. Recuerda dejar tu nombre completo, la compañía y tu número telefónico, por favor, para que puedas participar en la rifa del día de hoy. Y recuerda que también, amigos, familia, tenemos nuestra fundación Salvemos a la Familia. Si tú tienes algún problema, necesitas alguna consejería o alguna orientación psicológica, puedes comunicarte a la Fundación Salvemos a la Familia al 22 48 70 50 en un horario de oficina de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 7. Recuerda que la ayuda de la Fundación es totalmente gratuita. Y bueno, pues hoy tenemos aquí a una invitada, la licenciada Mariana Herrera. Bienvenida, va a estar con nosotros platicando. Muchas gracias, Carla, muchas gracias por la invitación y pues también muchísimas gracias a tu auditorio porque creo que esta tarde pues, nos podamos dar un espacio para sumar un poquito al tema de los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, pues te reitero nuevamente, muchas gracias por la invitación y espero que poder aportar un poco a este tema. Muchas gracias, licenciada. De verdad tenemos aquí una experta que vamos a estar tratando el tema el día de hoy, capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Y a veces sabemos que como seres humanos pues tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Pero qué importante es el hecho de saber que hay personas con diferentes capacidades y que pues necesitan también a lo mejor tienen otras necesidades. Yo lo vería más así como necesidades, el hecho de poder tener una rampa en algún lugar, en un centro comercial, en una escuela, un elevador, todas esas cosas yo creo que facilitan la vida del ser humano que a lo mejor tiene una necesidad diferente y creo que es importante reconocer sus derechos. Pero pues, maestra, cuéntanos, cuéntanos un poquito. Sí, Carla, mira, como tú bien lo decías hace rato, la verdad es un tema súper importante abordar el tema de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y en general los derechos de este sector en situación de vulnerabilidad. Eh, Como tú lo decías, es muy importante hacer todo este tipo de acciones donde las personas con discapacidad pues son las protagonistas. Como bien lo dice la definición de qué es una persona con discapacidad, pues son todas aquellas personas que dice la Convención de Personas con Discapacidad presentan una deficiencia. Yo cambiaría mucho esa palabra deficiencia por diferencia, pero son diferencias o deficiencias físicas, mentales, sensoriales, cognitivas o incluso físicas, que al interactuar con la sociedad se encuentran con barreras y esto les impide a las personas pues ejercer derechos en igualdad de condiciones que el resto de la población. Justamente quiero hacer énfasis en este tema donde la definición de qué es persona con discapacidad, que estoy segura que muchas de las personas que están escuchando pues son personas con discapacidad, encuentran barreras sociales, ¿no? La discapacidad. O discriminación, ¿no? Exacto. Licencia, mucha discriminación a veces. Lo que sucede es que de repente, incluso el hecho de ver a alguien que a lo mejor tiene un bastón, tiene una andadera o viene en silla de ruedas, pues uno inmediatamente voltea y a lo mejor no lo hacemos con la intención, pero desde ahí podemos también ser empáticos con las personas, ¿no? Exactamente. Pues creo que el tema que elegimos para el día de hoy, que es capacidad jurídica de personas con discapacidad, pues justamente busca romper con esa discriminación a la que históricamente se han enfrentado las personas con discapacidad. Normalmente vemos a una persona y decimos, ay, pobrecito, ¿no? Sí. O ay, esa persona está mentalmente disminuida, y le pongo comillas porque son expresiones que llevan en sí mucha discriminación y que mientras nosotros no empecemos a cambiar esas concepciones que nosotros tenemos de las personas con discapacidad, pues no vamos a poder avanzar, ¿no? Y estamos hablando de que las personas con discapacidad
en el país, pues son muchísimas, ¿no? De acuerdo a ciertas cifras con el INEGI, con la OMS, aproximadamente el 15% de las personas que habitan en el mundo son personas con discapacidad, es decir, con personas que tienen alguna diferencia física, sensorial, cognitiva o incluso psicosocial, ¿no? Y por eso es la importancia de combatir mediante estos espacios que ustedes nos brindan, pues poder combatir actos discriminatorios que mientras nosotros no los combatamos desde el aspecto jurídico, desde el aspecto de instituciones, pues van a seguir ahí acumulados en la sociedad. Y me gustó mucho la palabra que usaste, licenciada, el hecho de la diferencia, ¿no? A veces vemos estas cosas como se nos hace muy fácil poner, etiquetar, hay el famoso apodo, pero creo que como tú dices, ¿no? También son personas y hay que tener también el respeto y ante la ley, pues somos iguales, ¿no? Claro. Y también estaba yo pensando en los débiles visuales, ¿no? A veces el hecho de usar lentes, híjole, también eso pues genera a veces de repente, lo puedes ver, ¿no? En un salón de clases, oiga, es que no alcanzo a leer al pizarrón, el hecho de alguien que conduce, o sea, la importancia que tiene también atender a estas personas y darles pues el lugar y también satisfacer necesidades básicas, ¿no? Como te decía, ¿no? El hecho de una rampa, o sea, qué importancia tiene que, por ejemplo, hay lugares en donde hay baños para personas discapacitadas, pero no hay una rampa, ¿no? Entonces dices, Claro. bueno, ¿hasta dónde estamos cubriendo como sociedad? Creo que hemos avanzado mucho jurídicamente hablando, como sociedad, buscando la inclusión, pero pues todavía podemos seguir trabajando en eso, ¿no? Claro, y es que abogada, también el tema de la inclusión pues viene de la mano con comprender muchos antecedentes por los que ha pasado la discapacidad, ¿no? Eso que decías que hay una lucha constante por abrir los espacios. De hecho, pues es la accesibilidad en todos los sentidos, ¿no? Accesibilidad en las escuelas, accesibilidad en los espacios, accesibilidad en todos los lugares donde podemos encontrarnos a personas con discapacidad y que pues viéndolo de la manera más realista, los encontramos en todos lados, ¿no? Estamos hablando en México que son alrededor de más de 6 millones de personas con discapacidad y que todas estas personas en su día a día encuentran obstáculos y muchos de ellos pues es justamente el no ejercicio de la capacidad jurídica, que es el tema que hoy nos trajo acá. Y no sé si quieras que toquemos algún como antecedente, porque Sí, claro. tocabas un punto muy importante ahorita, es que nosotros, pues en el tema de los débiles visuales, no les aportamos herramientas o los vemos y discriminamos o pensamos que son personas que necesitan una sobreprotección. Todas estas ideas que como sociedad tenemos vienen justamente porque ha habido una transición de modelos sobre cómo se ha percibido a lo largo de la historia de la discapacidad, ¿no? Hay un modelo que a veces lo platicamos entre colegas y hay un modelo que se le llama el modelo de prescindencia. Como la palabra lo dice, se prescinde de las personas con discapacidad, se hacen a un lado. Y esto ocurría mucho con los romanos y con los griegos hasta la Edad Media, donde se creía que las personas con discapacidades, sobre todo físicas, que eran muy evidentes, pues tenían que aislarse de la sociedad, ¿no? Hay relatos en algunas lecturas que he tomado, donde estas personas, si nacía una persona con una malformación congénita, Sí. e incluso hasta se le provocaba la muerte, ¿no? Después viene el modelo que es el que estamos viviendo y en el que estamos en transición hacia el modelo social de discapacidad, que es el modelo médico o rehabilitador, donde a las personas con discapacidad se nos concibe como personas que tenemos enfermas, personas que en la medida que se vayan recuperando o que tengan una cura, estas personas se van a incorporar a la sociedad. Sabemos que la discapacidad tiene diferencias que son permanentes, o sea, permanecen en la mayoría de personas a lo largo de la vida, no son situaciones que puedas cambiar o que hasta ahora se puedan curar. Entonces, muchas personas eran objeto de una asistencia desmedida. De ahí viene el tema de los programas sociales, donde decimos, pues las personas con discapacidad son personas que no tienen capacidad de trabajar, hay que asistirlas, hay que darles una indemnización económica, cosa que está bien, pero hasta cierto punto, ¿no? Ahora está el modelo para que más adelante podamos abordar otros puntos, el modelo social de discapacidad.
Bueno, licenciado, vamos a hacer una Claro. pequeñísima pausa y en un momento más regresamos, no le cambie. Martes y pues les recordamos que hoy estamos rifando una recarga telefónica, así que comunícate vía WhatsApp al 22 27 07 68 61. Mándanos inmediatamente un mensaje de WhatsApp con tu nombre completo, la compañía de tu teléfono y tu número telefónico completo, por favor, para poder participar en la rifa. Pero les tengo una gran noticia. El próximo martes, la próxima semana, estaremos cumpliendo ya 18 años de nuestro programa Hombro con Hombro y queremos celebrar contigo, así que te esperamos y que puedas participar con nosotros el próximo martes para estar celebrando ya estos 18 años con ustedes, que hombro con hombro siempre se ha dedicado a escucharlos, a ser esa voz que ayuda a través de principios, valores universales. Así que no te lo pierdas, por favor, porque de verdad vamos a estar de manteles largos y vamos a estar celebrando junto con todos nuestros radio escuchas y aquí también en Cinco Radio, como siempre, nuestra casa que nos permite ser esa voz que ayuda. Y pues bueno, vamos a continuar, ya estamos aquí platicando, ya entramos un poquito en tema con la licenciada Mariana Herrera, la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Y pues ella se quedó antes de irnos al corte, creo que todos nos quedamos así muy atentos. Nos estabas comentando de un modelo, pero adelante, licenciada. Sí, Carla, te comentaba que el último modelo y que es el vigente, o más bien por el que se está luchando a nivel mundial, porque
permanezca ese modelo es el modelo social de discapacidad. Este modelo justo pone el enfoque en la definición propia de las personas con discapacidad. La discapacidad no está en las diferencias de las personas, no está en una discapacidad motriz, en una discapacidad intelectual, está en la sociedad. Lo que se hace referencia a este modelo es que la discapacidad la encontramos en el entorno, en la sociedad que nos rodea. Puedo ser diferente, puedo ser una persona con cualquier tipo de discapacidad, pero mis limitaciones están en la sociedad que no me acepta, en la sociedad que me discrimina, Claro. en la sociedad que no crea espacios como hablábamos hace rato, mis necesidades, ¿no? Exactamente, espacios, se habla de barreras sociales. Yo agregaría a esto que no solo son barreras sociales, sino barreras institucionales y barreras también culturales. Claro. ¿Por qué? Porque mientras las instituciones, algunas no tengan espacios accesibles para personas con sillas de ruedas, mientras los espacios incluidos, los espacios de la administración de justicia, no tengan a personas que hablen lenguas de señas, personas que lean o que redacten sentencias en lenguaje braille, tampoco va a haber accesibilidad y las barreras de las personas con discapacidad van a seguir existiendo. No son barreras médicas, no son barreras de que si es una enfermedad o no, es una barrera social y en la medida que las personas con discapacidad vayan rompiendo estos paradigmas, se van a incluir a la sociedad en igualdad de condiciones que tú y que yo y que todos los demás. Ahí es donde recae el tema de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, que mientras no se reconozca este derecho, se van a seguir encontrando obstáculos por parte de las personas con discapacidad justamente para ejercitar otros derechos. Siempre lo he dicho y me imagino que compartes esa idea de que la capacidad jurídica, el reconocimiento de la capacidad jurídica es un derecho llave que te abre la puerta de otros derechos humanos, como puede ser el derecho, por ejemplo, a casarte, el derecho a dictar un testamento. A la educación, ¿no? A la educación, exactamente. A veces, por ejemplo, el hecho de tener a lo mejor un problema cognitivo, si así lo estoy diciendo bien, o alguna deficiencia de algún retraso o algo así, pues eso también a lo mejor impide, porque no hay a lo mejor tantas escuelas especializadas que pueden atender esas necesidades y que hoy por hoy, pues, o por ejemplo el rezago académico, ¿no? El hecho de que en las escuelas, pues yo tuve la oportunidad de estar estudiando como investigación el hecho del método USAER, que está ya en las escuelas para atender a ese tipo de alumnos, ¿no? Que si tienen un rezago, que si tienen alguna discapacidad, tratar de atender y creo que legalmente, pues a lo mejor vamos jurídicamente, a lo mejor educativamente, vamos caminando hacia realmente buscar la inclusión de la manera más sana para todos. Claro, y eso que dices es muy importante, porque de hecho es en todos los espacios, no se reduce, aunque ahorita estamos hablando solo de capacidad jurídica, no se reduce a esos derechos, se amplía a todos los demás, como tú bien lo decías, a la educación, a otros escenarios donde las personas con discapacidad, vuelvo a insistir, pueden encontrar obstáculos. Y bueno, pues si gustas, podemos entrar Claro de lleno, como tú me digas. Claro que sí, adelante. Porque, adelante. mira, yo estimo que es al menos en el campo de los abogados y también para las personas que tu auditorio no todos quizás son abogados, abogadas, pues qué es la capacidad jurídica y de qué tipo de capacidad jurídica estamos hablando en el caso de personas con discapacidad. Bueno, para empezar, pues es de la misma capacidad jurídica de la que hablamos de ti, de mí y de los demás, de todos, ¿no? De todos. De hecho, la tendencia es a que el reconocimiento a este sector en situación de vulnerabilidad, pues traiga una capacidad jurídica universal, ¿no? Una capacidad jurídica para todos. Sin embargo, acá en Puebla, ya lo sabemos muchos, ¿no? Está la figura de la interdicción, u otras figuras, la tutela voluntaria, o incluso no como figura, pero sí como una limitación, que el Código Civil del Estado de Puebla dice: todo acto celebrado por una persona que no esté bien de sus facultades mentales, que no esté bien, incluso se ocupa la palabra que tenga locura, ¿no? Todos los actos que esta persona celebre en esa situación, pues van a ser nulos, ¿no? Lo que trae como consecuencia que los actos que celebran las personas con discapacidad estén viciados de una aparente nulidad de acuerdo a nuestro régimen civil actual, ¿no? Y por otro lado, pues que la figura de interdicción establece una
un mecanismo que priva a las personas de ejercer esa capacidad jurídica, ¿no? Sobre todo cuando la capacidad jurídica es entendida como esa aptitud que tenemos todos, ¿no? Para ser titulares de derechos, de obligaciones y sobre todo de poder ejercer esos derechos, de poder ejercer esas obligaciones, Sí. de poder cumplirlas, pero a título propio, ¿no? Las personas con discapacidad se quedan a la mitad del camino. O sea, la ley actual, como está en Puebla y en la mayoría de los estados, incluido el Código Civil Federal, pues establecen que las personas con discapacidad solo puedan ejercer sus derechos, más bien ser titulares de esos derechos, pero no ejercerlos. No poder comparecer a un juicio, por ejemplo, a título propio, o no poder celebrar un contrato de compraventa, una donación, o poder casarse Sí, que a a lo título mejor eso propio, es ¿no? más usual, ¿no? El Exacto. establecer un vínculo matrimonial, tal vez puede, como tú dices, dejarlos en el sentido de que son esa parte que dices, ¿no? Incluso como los llama el Código Civil, ¿no? La locura, ¿no? Las capacidades, la facultad mental a lo mejor limitada, creo que ahí sí tendría que haber hay una cuestión, aún en términos, ¿no? De cómo estás refiriéndote a personas que tienen una discapacidad. Pero, abogada, para esto creo que también tienen que tener, por ejemplo, si ellos quieren hacer alguno de estos trámites, algún dictamen médico que acredita a lo mejor que ellos son capaces o cómo podría ser esto para facilitarles a ellos que puedan realizar actos jurídicos. Qué buena es tu pregunta, porque justamente Ujú, como está la ley actualmente en ujú, Puebla, siempre se nos viene a la mente de que si una persona con discapacidad quiere ejercer su capacidad jurídica, deberá pasar por diversos exámenes. De claro. hecho, el juicio de interdicción, la interdicción requieren de 2 dictámenes por 2 médicos o especialistas, dependiendo de qué tipo de discapacidad se trate, para que puedan determinar la gravedad o la necesidad de designar a un tutor en el caso de la interdicción. En este caso, cuando hablamos de capacidad jurídica de las personas con discapacidad, de hecho es un concepto tan novedoso y tan amplio que no requiere de dictámenes médicos, abogada. No requiere para poder ejercer la capacidad jurídica de una persona con discapacidad, no se requiere de ningún examen médico, porque ¿qué dice? Y quiero hacer hincapié en este artículo que es como el preámbulo o digamos la matriz de todo este tema, que es el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una convención de la que México forma parte, que ya con la reforma de derechos humanos ya tiene el mismo rango que la Constitución y que incluso podría tenerlo superior si la Constitución limita derechos, ¿no? En este caso, ese artículo dice que todos los estados parte tienen que reconocer la capacidad y la personalidad jurídica de las personas con discapacidad. Esto choca con ese juicio de interdicción del que estamos hablando. Justamente lo que busca este artículo es que se evite la discriminación de las personas, que Okay. por una discapacidad tú te veas privado de ejercer tu capacidad jurídica. A eso es a lo que se refiere. Y la No sé libertad, si me... sí te comprendí bien. El hecho de que somos seres humanos y ciudadanos libres, aquellos ya que Claro. tenemos la mayoría de edad, pues de poder ejercer libremente nuestros derechos y sin ninguna restricción. Ujú. Y esta parte que dices de la convención, híjole, creo que habría que estudiarla más a fondo porque yo creo que hay una serie de articulado que nos puede ayudar a sustentar inclusive el hecho de que a lo mejor en algún momento nos encontremos con algún conocido, incluso familiar, o nosotros mismos si nos encontramos en esta situación, pues poder apoyarnos de la normatividad que avala y que protege también el hecho de que podamos ejercer libremente nuestros derechos sin ninguna restricción, porque creo que sí, eso es para todos los que nos están escuchando en esta tarde, pues aquí estamos ahora sí que apoyando lo que la ley ha avanzado, pero pues seguirla encaminando, ¿no? O sea, a lo mejor todavía, como dicen, nos falta, pero pues no quedarnos en qué podemos hacer, sino desde ahora pues estar también contribuyendo a eso como personas, ¿no? Claro, y qué bueno que lo tocas. Es cierto, y sobre todo para el auditorio que nos está eh, escuchando, pues sí es muy importante. eh, ya voy a tocar aquí un tema muy familiar, pero yo tengo un hermano con discapacidad intelectual, ¿no? Ujú. Y hablabas de eso, es que puedes tener un hermano, puedes tener un primo, Sí, incluso nosotros, y toco madera, ¿no?
algún día puedes estar por algún accidente o por alguna situación, pues nos podemos encontrar en esa situación y creo que no nos gustaría estar en esas condiciones, ¿no? Tengo un hermano con discapacidad intelectual y justamente a lo largo de su vida ha encontrado muchos obstáculos como estos, Ay, ¿no? sí. A veces lo hablábamos antes de conocer estos temas de poder heredarle una casa, ¿no? De poder regalarle algo para que él pudiera subsistir más adelante y, e incluso reconozco que como abogado una vez dije, híjole, es que tendríamos que iniciar el juicio de interdicción que va a durar como 2 años y va a ser valoraciones médicas, pues Sí. para que le puedan regalar, ¿no? Para que le puedan donar ante el notario. ¿Por qué? Porque ese es un problema al que nos enfrentamos actualmente. Bueno, pues vamos a hacer una pequeñísima pausa. En un momento más regresamos, no le cambie. Vamos bien, vamos bien. Es que sí es un tema bien. Te digo que se regresa aquí en su programa Hombro con Hombro, edición martes. Y pues les tengo una excelente noticia para aquellos que apenas nos están escuchando y están aquí con nosotros. El próximo martes vamos a estar celebrando nuestros 18 años de verdad del programa Hombro con Hombro. De verdad que vamos a estar muy contentos de que nos acompañes, celebres junto con nosotros. Va a haber pues muchas sorpresas, así que puedes estar con nosotros el próximo martes, te invitamos y pues también recuerden seguirnos a través de Facebook, disfruta el mejor contenido que tenemos buscándonos como la HR, transmitiendo en vivo y en Radio 1090, también a través de Spotify, busca tu programa favorito con el nombre de tu programa y si te perdiste algún programa o quieres compartir, ingresa a www.lahr.mx y también síguenos a través de Hombro con Hombro martes por Facebook. Y pues ya estamos aquí de regreso tratando el tema de la capacidad jurídica de las personas
con discapacidad con la licenciada Mariana Herrera. Y pues, licenciada, me voy a permitir leer Sí, aquí ya adelante. los mensajes que nos están llegando. Dice, buenas tardes, hablo para saludarlos y escucho su programa de personas con discapacidad y diferentes. Un saludo a Consuelo Herrera, claro que sí va a estar participando en la rifa del día de hoy. Ofelia Silverio dice, muchas felicidades por su próximo cumpleaños y como siempre, escuchando el programa. Muchas gracias también a la señora Ofelia. Enrique Castillo también saluda a nuestro panel el día de hoy. Como siempre, nuestro radio escucha muy atento. José Juan Castillo Mexicano dice, las personas con discapacidad merecen respeto y apoyo de todos nosotros para que salgan adelante. Pues así es, Por supuesto. estamos de acuerdo con Gertrudis Quijada. También dice, buenas tardes, saludo al panel y muy buen tema. Este está un poquito largo. Hola, buenas tardes, estoy escuchando su programa, claro que sí, y claro que sí, vamos a checar esta parte que nos está comentando y su nombre, José Domingo Ramírez Rodríguez. Claro que sí, vamos a checar lo que nos escribió en mensajito. También tenemos otro mensajito, no nos mandaron su número. Aida Priego dice, este tema es muy importante porque la mayoría de las personas son muy indiferentes a esta situación. Nada que ver nada más hay que ver las banquetas y las entradas en los coches en las casas. Pues sí, es cierto, también Claro. aquí es un tema a analizar. Dice, buenas tardes, soy Naomi Sánchez y quisiera agradecer a Dios porque su abuelita salió muy bien de su operación. Pues de verdad que nos alegramos también con Claro. ella y le mandamos un saludo. Guadalupe Ordóñez dice, felicidades como siempre por tratar temas que nos orientan y nos instruyen. No solo son para las personas que cursan discapacidad o para adultos de tercera edad, cuando venden un bien o les preguntan si están conscientes de lo que van a hacer para el tema de una propiedad, un certificado médico y que digan que están en plena conciencia para pues estar en venta o realizar algún acto jurídico. Y bueno, María Cristina Jiménez también nos manda saludos y claro que sí van a estar participando aquí también ya. Eh, Acá vamos a tener una pregunta, pero ahorita nos preguntan cuáles son las discapacidades que no están vetadas como por la ley, pero vamos a dejar esta preguntita Claro. tantito y vamos a continuar, licenciada, si me permites, con este tema, porque estabas hablando del juicio de interdicción, pero a mí me Claro. gustaría mucho que tú tienes pues esta facultad y también este conocimiento y nos pudieras aportar quién puede tramitar el juicio de interdicción, para quién sí es, quién no entra en este juicio, porque estamos hablando de las personas con discapacidad, Claro. pero pues quiénes son exclusivamente esta parte, ¿no? Muy buena pregunta, abogada, porque justamente ya en la importancia de este tema me desvié un poquito, pero la figura de interdicción es una figura jurídica que en palabras sencillas es una declaración de este Estado que presupone que las personas declaradas en interdicción, valga la redundancia, no pueden ejecutar actos por sí mismos por alguna situación que les impide tener un juicio, no lo dice la ley así, pero lo da a entender, tener un juicio adecuado u óptimo para celebrar algún acto, ¿no? Okay. Esta figura es muy amplia, quiero hacer la precisión de que, aunque estamos hablando de personas con discapacidad, hay otras personas que de acuerdo al Código Civil y de procedimientos se pueden encontrar en interdicción. Las personas, dice la ley, que consumen alcohol de manera reiterada, las personas que consumen psicotrópicos, estupefacientes o cualquier otra sustancia que pueda nublar u obstaculizar alguna de las decisiones que ellos tomen. Entonces, en sí misma, la figura de interdicción puede ser una figura neutra, ¿no? Que aplica a diferentes sectores, pero enfocada a la discapacidad, la interdicción también se aplica a personas, sobre todo que no tienen discapacidades intelectuales, ¿no? Que a lo mejor tienen un coeficiente intelectual disminuido por alguna situación, que tienen discapacidades psicosociales como el síndrome de Asperger o el síndrome de Down. También he visto casos en la práctica jurídica. ¿El autismo? Autismo, síndrome, se me fue ahorita el nombre de qué otros síndromes, pero incluso la demencia senil. Hubo una pregunta muy interesante que te hicieron de que también debería de reconocerse la capacidad de personas mayores. Claro. Muchas personas mayores por estas demencia senil o deficiencias que aparecen conforme el paso de la edad
también son consideradas como personas con discapacidad cuando son padecimientos prolongados. Entonces, muchas personas también mayores son declaradas en estado de interdicción y tomadas como personas con discapacidad. En este caso, la interdicción busca que sea un tutor designado por el juez o designado por la persona que inicia este procedimiento de interdicción, quien tome las decisiones en lugar de la persona con discapacidad. Es decir, estamos hablando de un sistema de sustitución absoluta de las decisiones de las personas. Alguien decide por ti, ¿no? No decides tú, independientemente de los gustos que tengas, decide alguien más. Y comentabas hace rato, ¿quiénes pueden promover el juicio de interdicción? Hay varios supuestos, pero principalmente puede ser el esposo, la esposa, los hijos, los padres o incluso el Ministerio Público, quienes, a consideración de que una persona tiene discapacidad, pueden pedir que se le declare en este estado. Que te comentaba hace rato, es un método muy invasivo porque implica que te tengan que valorar psiquiatras, que te tengan que valorar médicos para determinar qué grado de discapacidad tienes. Pero justamente, no sé si también me di a entender, pero es justamente limitar, es una limitación a la capacidad jurídica. Sí, porque, o sea, ahí hay una intervención, como dices, se cede todo el poder de decidir, en este caso, pues ahora sí que a partir de estos estudios también que se tiene que hacer como un cheque y decir, bueno, sí, o determinar o encuadrarte en alguna, a lo mejor, enfermedad, deficiencia, si lo podemos llamar así, pues yo creo que sí es como complicado este juicio, ¿no? Yo creo que, híjole, como personas tú compartiste y abriste tu corazón con nosotros, el hecho de poder tener en casa a alguien que vive estas situaciones, ¿no? Como tú lo decías, me gustó mucho esa parte, ¿no? De que las barreras son sociales, o sea, creo que la ley ha buscado por varios senderos el promover, el acceder y facilitar la libertad que tenemos como seres humanos, porque el hecho de nacer ya venimos, o sea, tenemos acceso a los derechos, no tenemos que hacer nada para obtenerlos. Entonces creo que sí es una situación bastante para pensar y para pues tomar mucha acción, ¿no? Aquellos que, y lo decíamos antes de entrar al corte, ¿no? El hecho de que a lo mejor no naciste con una discapacidad, pero el día de mañana un accidente, una situación puede cambiar esto, o sea, realmente, y a lo mejor hay muchas personas que, como hemos dicho, ¿no? Aquí en el programa, hasta que no estás dentro del círculo, no lo comprendes y no empatizas, pero creo que es un buen momento pues, para seguir luchando por esta inclusión, ¿no? Claro, y parte de la inclusión, pues como tú lo decías, es todo un día a día, ¿no? Parte de la inclusión, pues justamente recae en eso, en que juzgadores, en que abogados postulantes, en que la sociedad en general, pues puedan adquirir esta conciencia de que nada nos hace diferentes de las personas con discapacidad. De hecho, la discapacidad es parte de la diversidad humana, es una parte, así como hay personas o habemos personas morenitas, altas, bajitas, chinas, pues ahora sí que más rellenitas o más delgaditas, hay personas con discapacidad que nada nos hace diferentes a ellos, simplemente por la diferencia que presentan, pues tienen que desarrollar otras habilidades para poder desarrollarse en la sociedad, pero bueno, ahí está el tema sobre la mesa, la interdicción ya explicada como una limitación a la capacidad jurídica, una limitación a esa capacidad de hacer actos jurídicos o incluso actos personales por sí mismos, ha sido declarada inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque justamente se estima que atenta contra el principio de igualdad y no discriminación de las personas, contemplado en el artículo 1 y 4 de la Constitución, ¿no? Ha sido también una evolución bastante interesante por parte de la Suprema Corte, porque al principio decía, no, es que no invade derechos humanos, ¿no? O sea, el hecho de que una persona, tu tutor, decida por ti, no es violatorio de derechos humanos. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad, sobre todo intelectual, psicosocial o mental, pues sí necesitan a alguien que los oriente, que los apoye, ¿no? Exacto. Y dicen, no es lesiva, porque al contrario, tiene un sentido de proteccionismo hacia las personas con discapacidad. Pero nada más equivocado que eso, porque sí, por el simple hecho de decir que una persona tiene discapacidad, la estás anulando. Sí. De hecho, los casos más interesantes ante la Suprema Corte de Justicia han sido por esas cuestiones, ¿no? Personas que dicen, pues es que yo me voy al amparo en contra de mi juicio de interdicción porque alguien quiere decidir por mí.
Sí. Me acuerdo mucho, te digo que yo hice esta investigación en cuanto a la educación. Yo investigué el caso de Citlali, una niña que tenía síndrome de Down y se le negó Ujú, el acceso a la educación. Obviamente, pues llegó a Suprema Corte de Justicia de la Nación, se revisó su amparo, todo lo que ella hizo, y pues ya ella tuvo acceso a la educación, porque estaba negando, una, la educación, y dos, ujú. obviamente no tenía las condiciones que la Ley General de Educación encuadra o enmarca, ¿no? Entonces dices, híjole, cómo el hecho de poder tener esta, si lo llamamos discapacidad, limitó para que ella se desarrolle normalmente en la educación, ¿no? A lo mejor con otras necesidades, como te decía, el método USAER apoya esto, pero hay que atender, pues, cuántos alumnos a lo mejor realmente Claro, estamos atendiendo en escuelas y realmente no sabemos que tienen a lo mejor un retraso, a lo mejor les cuesta más el aprendizaje y que de repente son hiperactivos, o sea, sí, ¿cómo atiendes a todos? Yo creo que es complicado el poder como que atender cada necesidad, pero pues tener, ahora sí que como dicen en diversidad, poder ayudar o facilitar pues tantas cosas, no solo la educación, ¿no? El acceso a la salud inclusive, ¿no? Porque exactamente. el hecho de contar a lo mejor para los débiles visuales, el cambiar sus micas, su graduación, híjoles, creo que una silla de ruedas que a lo mejor de repente tienen que habilitar la manera de cómo hacer. Pero bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa, Claro, licenciada, claro que y sí. en un momento más regresamos, no le cambie. Jueves 23 de febrero es la gran final de Calibre Grupero. Acompaña a Benny Martínez, Marta San Martín, Iván Servín, Chencho y Emanuel Arroyo en este gran evento y descubre quién de ellos tiene calibre grupero para formar parte de la número uno en Puebla, la Grupera 89.3. Además, disfruta de la música Julius Cumbia, Blanco, Negro, Aliteles, Telles, perdón, y su grupo Telichos de Alder Ochoa. La cita es este jueves 23 de febrero a las 5 p.m. en el auditorio Rafael Cañedo Benítez, ubicado en 5 Radio. La entrada es libre. Asiste y apoya a tu favorito en esta gran final de Calibre Grupero. Estamos de regreso aquí en su programa Hombro con Hombro edición martes y de verdad que les recuerdo que tenemos en nuestra fundación Salvemos a la Familia. Si tú necesitas alguna consejería, alguna orientación, puedes comunicarte al 22 22 24
22 22 48 70 50 en un horario de oficina de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 7. Y pues, amigos, familia, estamos rifando una recarga telefónica, así que déjanos tu nombre completo, tu teléfono y a la compañía a la que perteneces para poder participar. Y bueno, pues ya tenemos aquí más mensajes. La señora Columba Aguilar dice que si puede participar en la rifa y claro que sí, que muchas felicidades al tema. Lucía Quijada también está escuchándonos. Mm, bueno, esta vamos a dejarla, pero es como una pregunta. Dice, ¿qué decide el juez? ¿Quién es el tutor y qué elementos evalúa? Bueno, ahorita yo creo que está hablando o refiriéndose al juicio de interdicción. Y José Medina también nos está mandando mensajes y buenas tardes. Y pues vamos allá a continuar porque ya es nuestro último bloque aquí con la licenciada Mariana Sí. Herrera, la capacidad jurídica de las personas. Y pues estamos hablando toda esta parte. No sé si quieras a seguir aportando algo más que a lo mejor se nos esté pasando, porque yo creo que es un tema demasiado Sí, amplio, demasiado amplio, que se ha pasado el tiempo súper rápido. rapidísimo, Mira, tocando el tema de una pregunta que te hicieron referente a que cuáles requisitos se necesitan para declarar la en interdicción. interdicción a una Ujú, persona. ujú. Más o menos así Y decía. del juez. Y del juez ¿Cómo determina el juez al tutor? O sea, al que tutor. De hecho, el Código de Procedimientos establece que el tutor lo pueden designar desde la presentación de la solicitud de interdicción. Pero yo creo que rescatando el tema que nos trajo a esta charla, pues justamente la interdicción va en desuso. Creo que a ese tipo de conclusiones debemos de llegar, de que en un futuro, o de hecho desde ahorita, se tiene que pugnar porque la interdicción ya no se utilice para declarar a personas con discapacidad, con limitaciones para ejecutar cualquier acto. Más allá de los requisitos que pudiéramos darles, yo de hecho no soy partidaria, y quiero dejar eso muy claro, que no soy partidaria de la interdicción, porque la interdicción limita muchas cosas. Ya que vamos a cerrar, te pondré un ejemplo de ahora que se están dando mucho estos juicios orales familiares. Estaba viendo una audiencia de la admisión de un divorcio para capacitarme y ya ves, actualizarnos un poco, actualiza. y hubo un juez al que respeto muchísimo, pero por atender a una persona mayor que no supo dar la dirección del lugar donde vive acá en Puebla, dijo que tenía una discapacidad y que eso tenía una capacidad cognitiva disminuida y que necesitaba entrar en un juicio de interdicción de casi 2 años para que ya pudiera pedir el divorcio. Entonces, pues a todos tus radioescuchas, eso ya está en desuso. Debería de entrar en desuso por parte de las autoridades judiciales, por parte de las autoridades administrativas y en todos los aspectos de la vida. Ya no recurrir al juicio de interdicción o a la interdicción para declarar a las personas incapaces, sino que ya empezar a impulsar este tipo de temas de que todas las personas pueden comparecer por sí mismos a un juicio, tengan la discapacidad que tengan, ¿no? De verdad que esto de la discapacidad, híjole, creo que es un tema tan amplio y hay muchas leyes que nos pueden apoyar. Como tú dices, la convención, no sé si, no recuerdo, yo cuando te digo que estaba haciendo esta investigación, si hay una ley general de discapacidad. Sí, 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 no estoy efectivamente mal entonces. la hay, Ay, y de hecho hay intentos por varias bancadas del Senado y de la Cámara de Diputados por reformarla, pero ¿qué crees? Ninguna le ha dado al punto, porque siguen diciendo, bueno, sí, ya la figura de interdicción no, pero sí una limitación a la capacidad jurídica graduada. Y dices, ¿cómo? ¿En qué consiste esto? En que dicen, no los declaren en interdicción, pero si es una discapacidad moderada, bueno, desígnale un tutor que elija a la persona con discapacidad. Si es una discapacidad grave, entonces pues sí designen a un tutor. Sigue habiendo discriminación ahí. La idea. limitativa, yo creo que más que Exacto. discriminación es algo limitativo, porque si bien es cierto, pues obviamente yo creo que hay que conjuntar tanto lo legal con lo médico, no sé, digo, Claro. es una idea y estoy aquí haciendo mi teoría, porque, porque lo jurídico ve la relación del hombre en sociedad, cómo se va a Uh-huh. comportar, pero también el hecho médicamente, a lo mejor hay cosas que sí pueden decir, bueno, pues no es que no lo pueda hacer, pero a lo mejor no va a tener tanto pleno uso de sus facultades completamente como una persona que no tenga esta diferencia mental, por ejemplo, Uh-huh. ¿no? Entonces, esa a lo mejor sería como el apoyar a la orientación más que
que recaigan todo en una persona, como tú lo decías, ¿no? El famoso tutor, ¿no? Digo, yo Exacto. estoy planteando mi No, idea, ¿no? mira, de hecho, el camino, y como tú decías, el tema es muy amplio. Este tema todavía va a dar para muchas charlas más, Sí. y no hablo solamente de mí, de muchos juristas, de muchas personas interesadas en el tema, porque incluso países sudamericanos que ya van más adelantados que México, que ya han reconocido la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en sus legislaciones internas, tienen retos todavía. Claro. México los tiene mucho más. Entonces, yo creo que el ideal es que las personas con discapacidad puedan hacer sus actos por sí mismas. Claro que Sí. causa polémica porque muchos dicen, ¿cómo una persona con determinado síndrome, discapacidad intelectual va a ejercitar, va a comprar una casa? ¿Qué tal si lo están engañando, no? Sí. Para eso existen sistemas de apoyo, que son personas de confianza de la misma persona con Claro, discapacidad que que la va van a a orientar, orientar. a apoyar. Exacto. ¿Cuál es la Sí. diferencia entre este modelo y el otro? Que la persona con discapacidad va a elegir. Va a decir, yo voy a comprar una casa ante el notario, tengo una discapacidad, pero yo quiero que Carla sea mi apoyo. Claro, Es decir, o como un tipo consejero, ¿no? De decir, ok, exacto, pero no el consejero o el tutor va a determinar mi decisión o va a influir, ¿no? O sea, solo puede claro, emitir una opinión una opinión. si yo así bien lo decido y si no, pues ahora sí que soy libre de escoger, de vender, de comprar, ahora sí que De de hacer con mi dinero lo que yo lo que quiera, quiera. y las demás personas solamente van a ser mis apoyos, mis orientadores, pero no mis tutores, no van a decidir por mí. Así es. Mira, ya tenemos aquí mensajitos. Corey Orduña dice buenas tardes a los participantes de Hombro con Hombro y el tema de hoy, y siempre nos escucha, pues muchas gracias, de verdad que nos animan, ¿verdad? A seguir tratando Claro. estos temas. Micaela Gómez también nos está llamando. Aquí no nos mandaron mensajito, nos mandaron mensajito, pero no el nombre, así que si nos pueden mandar este mensaje. Víctor Daniel dice quiero felicitar el programa y también participar, claro que sí. Y Víctor Gutiérrez también nos habla Manuel Mejía y que dice, como siempre, aprende algo. Pues muchas gracias de verdad por todos aquellos que nos están viendo. Y también tenemos un mensaje en Facebook que me llegó. Hilario Vázquez dice, saludos a la abogada Mariana Herrera Gil, felicidades por tan destacada aportación y saludos al programa. Así, Bueno, muchísimas gracias, saludos, de concuerdo y creo verdad. que todos aquí en Hombro con Hombro, de verdad que apoyamos mucho estos temas Qué bueno, porque me da mucho gusto. el hecho de no solamente saberlos, sino también poder verlos desde otro aspecto, desde el jurídico, como tú nos dices, y poder apoyarnos de gente experta como tú, creo Muchas que gracias. puede apoyarnos. Pero, Mariana, nos gustaría que si alguien queda con dudas o alguna situación, a lo mejor un poquito más específica, no sé si nos podrías compartir tu número telefónico o algún Claro. número para que ellos se puedan comunicar si tienen alguna duda, que a lo mejor en el tiempo y el espacio pues de radio se nos fue muy rápido. Sí, sí, me imagino. Claro que sí, te comparto mi número telefónico, es el 2224-711592. Lo vuelvo a repetir, si hay espacio, 2224-711592. Si hay alguna duda, pueden escribir, utilizo más el WhatsApp y claro, podemos despejar dudas sobre este tema tan interesante que nos trajo acá. Ok, pues muchas gracias. No sé si quieras ya darnos un mensaje final de este gran tema que tuvimos hoy, capacidad jurídica de las personas con discapacidad, porque ya estamos casi cerrando nuestro programa. Claro que sí, pues no otra cosa, Carla, más que tengamos esa apertura para ver a las personas con discapacidad como personas iguales a todos nosotros, poner especial énfasis en ese reconocimiento de la capacidad jurídica, de no verlas como personas que necesitan de una asistencia excesiva, que son personas incapaces de tomar decisiones, que las personas con discapacidad, igual que tú y que yo, pueden elegir con quién casarse, divorciarse o no, Vender, vender, comprar, comprar, y que adquirir. esa discapacidad no es un obstáculo, y que en caso de encontrar algún obstáculo, pues ojalá y se acerquen a personas expertas, personas que puedan llevar este tipo de asuntos para encontrar una salida. El amparo ha sido en las últimas instancias una de las herramientas más importantes para combatir este tipo de asuntos y evitar un procedimiento de interdicción que puede tardar alrededor de 6 meses a año y medio, 2 años, y que sobre todo lleva implícita una discriminación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a decir rápidamente nuestro ganador, Víctor Daniel, es el ganador de una recarga telefónica y el jueves estarán comunicando contigo para hacerte llegar tu recarga
pues agradezco mucho a Marticito Tapia que estuvo con nosotros en controles, también a la licenciada Mariana que estuvo Muchísimas gracias. acompañándonos y pues se despide como siempre su amiga y conductora Carla Ramírez. Que tengan una excelente tarde.